Yo quiero que nos memoricemos una palabra. Hoy quiero regalarles, y los que ya la sepan, pues recordémonos de una palabra. La palabra es amilanar. ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir amilanar, hermanos? Hermano Job, ¿usted sabe qué quiere decir la palabra amilanar? Es tener un miedo excesivo. Eso es amilanar, o sea, amedrentarse o acobardarse, como decimos regularmente. ¿Se les quedó, hermano, la palabra? Es amilanar. Se las digo, hermanos, porque vamos a decirla mucho. Vamos a titularle a nuestra meditación, vamos a titular Los 4 gigantes del alma. Hermanos, nosotros durante toda nuestra vida, desde que nacemos, hermanos, tenemos emociones. Las emociones controlan muchas veces la mayor parte de nuestra existencia. En esta ocasión vamos a ver 4, hermanos, y vamos a meditar en uno por espacio de tiempo, hermanos. No vamos a meditar mucho en las 4, sino solamente en una. Y vamos a empezar a ver la primera, hermanos. Busquemos en el libro de Génesis. Busquemos en el libro de Génesis, hermanos. Génesis, capítulo 3, versículo 10. Si alguno de ustedes lo tiene, hermanos, lo puede leer. Génesis, capítulo 3 y versículo 10. Vamos a ir algo rapidito en esta parte, hermanos, solamente nada más para enfatizar nuestro tema. Génesis, capítulo 3, versículo 10. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Dice, hermanos, Él respondió. y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. ¿Qué fue la emoción que experimentó Adán en este momento, hermanos? Miedo. Y esa es la primera emoción, hermanos, que conforman los 4 gigantes del alma. Las emociones que nosotros controlan toda nuestra existencia. Y la primera de ellas, ¿qué es? El miedo. El miedo. Vamos a la siguiente, hermanos. Busquemos en el libro de Efesios. Busquemos en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 26. Si ustedes pueden anotar, hermanos, porque les voy a preguntar después. 4:26. ¿Alguien lo puede leer? Amén, hermano. ¿Sí, hermano? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es la otra emoción, hermanos? ¿Cuál es el otro gigante? Enojo. La ira o el enojo. Porque imagínense, hermanos, ¿quién de ustedes ha dicho en toda su vida, pensé con el hígado? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que pensó que cuando estaba enojado y dijo lo que no tenía que haber dicho. Pero es que muchas veces dice uno, no respondas cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque la ira, hermanos, cuando toma control del ser humano, hermanos, actúa de una manera que no es racional. Entonces, el otro gigante es la ira. Y existe ira cristiana. ¿Cuál es la ira cristiana, hermano Job? La ira cristiana es aquella que no pasa más que cuando el sol se oculta. Por aquí lo dice, airados, pero no pequéis, dice. No dice que no se enoje. Enójese, pero que no pase más allá que solamente una simple emoción. ¿Perdón? No se ponga el sol sobre Sí, vuestro. entonces ahí termina la ira. Ese es el enojo cristiano. Vamos a ver el otro, hermanos. ¿Cuántos llevamos? 2. Primera de Corintios, capítulo 13. Si alguien de ustedes lo tiene, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Qué les dije, hermanos? Primera de Corintios, 13, 14, capítulo 13, versículo 13, hermanos. El último versículo, por favor. ¿Lo leo? Si nadie lo tiene, hermanos. Sí, porque ¿Sí, hermano Nehemías? Nahum, perdón. Cambié el nombre. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cuál es el otro, hermanos? Amor. El amor. ¿Qué le dice uno a la hija, hermanos? No te conviene, le dice. ¿Pero qué dice la muchacha? No lo piensa. ¿Por qué? Porque está
Enamorada, porque siente amor. Lo quiere. Porque lo quiere. Entonces, hermanos, la razón no puede, hermanos, como que se bloqueara la razón. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor en forma de emoción, hermanos, toma el control de nuestra existencia. Ese es otro gigantes. ¿Cuánto llevamos, hermanos? 3. 3. Muy bien. Esos, hermanos, esos 3 son los que controlan nuestra existencia, hermanos. ¿Pero cuánto les dije que eran, hermanos? 4. Entonces falta uno. Gálatas. Busquemos Gálatas. Busquemos Gálatas, hermanos, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ir rapidito aquí, hermanos, porque solamente estamos mencionando nada más como una forma de introducción. ¿Qué les dije, hermanos? Gálatas, capítulo 5, 17. versículo 17. ¿Alguien lo tiene que me lo pueda leer, sí, hermano? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no lo hagáis lo que queréis. Para que no hagamos lo que queremos. Entonces, hermanos, eso se le llama, hermanos, deber. Cuando nosotros venimos y tal vez nosotros queremos hacer algo, hermanos, decimos no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque algo me va a pasar. Ese es el deber, hermanos. Podríamos decir, no es una emoción. Claro que es una emoción. Porque el apóstol Pablo, ¿qué decía, hermanos? Porque lo que quiero, eso no tengo. No lo hago. Eso es, ¿por qué, hermanos? Porque dentro de nosotros hay algo que se llama moralidad, algo que nos dice que nosotros lo hagamos, pero luego decimos, no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque me va a ir mal. Entonces nos detiene, y ahí está la razón, hermanos. La razón combatiéndose para poder encontrarle la lógica a las cosas. Entonces, hermanos, esos son los 4 gigantes de nosotros, hermanos, que controlan toda nuestra existencia. ¿Cuáles son, hermanos? Miedo, ira, amor y deber. Y el deber. Muy bien, hermanos, pero vamos a meditar solo en uno. ¿Por qué? Por espacio de tiempo, hermanos, solo vamos a meditar en uno, hermanos, y ese va a ser el primero. ¿Cuál es el primero, hermanos? Miedo. El miedo. Vamos a meditar un poco del miedo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros la mayor parte de nuestra vida pasamos con miedo. La mayor parte de nuestra existencia, hermanos, tenemos ese, hermanos, que no nos deja hacer lo que tenemos que hacer. Pero, hermanos, hay que hacer un énfasis, hay que hacer un paréntesis. Que existe un miedo que es normal y un miedo que es anormal. ¿Qué les dije la palabra al principio, hermanos? Amilanar. Es a eso lo que se refiere. Un miedo excesivo, hermanos, que no nos deja hacer las cosas. Veamos el normal, veamos el primero. Jueces, vamos a Jueces, hermanos. Veamos el primero, lo vamos a mencionar, hermanos, para que hagamos la diferencia. Jueces, capítulo 6. También, hermanos, por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer. Jueces, capítulo 6, versículo 11. Yo sé algo, no lo encuentro aquí, hermano. ¿Sí, hermano, ya lo tiene? Jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Muy bien, ¿qué estaba haciendo Gedeón, hermanos? Escondiendo el trigo. Estaba escondiendo lo que le iba a servir para comer. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la historia ahí de Gedeón, hermanos, los madianitas llegaban y asaltaban las casas. Entonces él lo que tenía dentro de sí era un miedo. Pero es un miedo normal, hermanos, porque ¿quién de ustedes, si les dice que allá afuera hay un perro, sale, hermanos? Nadie. ¿Por qué? Porque ese miedo es el que nos protege. Ese es el miedo que a nosotros nos protege, hermanos, día con día. No hacemos algo porque nos protegemos a nosotros mismos. Si nosotros analizamos nuestra vida, hermanos, vamos a ver, vamos a observar que nuestra vida se trata, hermanos, de protegernos a nosotros mismos. A ver, hermana Juve, usted cuando sus niños nacieron,
¿Por qué los cubría, hermano? Que no se enferme. ¿A qué le tenía miedo usted? A la enfermedad. Y ni siquiera la enfermedad, a que se le muriera por la enfermedad a la criatura. ¿No es así, hermana? Sí, hermanos. Porque, a ver, hermano Elías, ¿cómo se llama ese hermano? Hermano Ahmed, ¿por qué usted no le pone la mano encima a la estufa, hermano? ¿Por qué no le pone usted la mano encima a la estufa? Voy a pagar. Porque se pueden quemar, hermanita. Ya la hermana que le quemó una vez. Exacto, hermano. No le tenemos, ¿a qué le tenemos miedo? A lastimarnos. Porque nos vamos. Ese es el miedo normal. Pero el miedo, hermanos, que le estoy diciendo lo que no es anormal, ¿cómo le dije que era, hermanos? Que nos amilana, nos va a milanar. Busquemos aquí mismo en Jueces capítulo 8, versículo 20. Jueces, ¿no han salido de Jueces, hermanos? Que me lo pueda leer porque no lo encuentro. Jueces capítulo 8, versículo 20. Y dijo a Jefter, su primogénito, levántate y mátalo. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Muy bien, hermanos, gracias, hermanita. Entonces, hermanos, vemos que el muchacho que estaba haciendo, hermanos, estaba amilanado. ¿Por qué? Porque no desenvainó su espada, no accionó a la orden que el papá le dio. Le dijo que no lo pudo hacer porque tenía un miedo, hermanos. Estaba atemorizado dentro de él. Había un miedo que no lo dejó actuar. Pero ¿qué dice el 21, hermana, por favor? Entonces dijeron, Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal vez es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Entonces, miren, hermanos, ya vieron. Entonces, viene él y ahí da la partecita, hermanos, que dice que como es el varón, es su valentía, hermanos. Nuestro Señor no quiere que nosotros seamos cobardes, hermanos. Nuestro Dios no quiere que nosotros tengamos miedo. No quiere que nada nos detenga, hermanos, en nuestra vida, hermanos, por causa del miedo. Todos aquellos hermanos que acaban de entregarse al Señor, hermanos, el Señor quiere que sean valientes. Y los que ya estamos en el camino, hermanos, nuestro Señor también quiere que sean valientes. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor quiere personas valientes aquí en su iglesia. ¿No es así, hermano Carlos? Así es, hermanos. Aquellos hermanos que un día tomaron la decisión de cambiar, aquellos hermanos que tomaron la decisión, hermanos, de entregarse al Señor, no tengan miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un Dios, hermanos, que viene detrás de nosotros. Viene un Dios, hermanos, que nos viene respaldando todas las palabras que decimos. ¿Por qué decimos nosotros, hermano Juanjo nos dijo, el miércoles a las 6 vamos a salir, a las 5 vamos a salir para Esquipulas, perdón. Hermanos, con qué firmeza lo dijo. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos cobardes. Nuestro Señor quiere que nosotros tengamos la decisión. Y hermanos, hay muchos temores, hay muchos miedos que son imaginatorios, que están en nuestra imaginación nada más, que no nos dejan caminar, pero no existen, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, ¿para qué? ¿Para qué vas a intentarlo si no vas a poder sostener más el evangelio? ¿Para qué lo intentas? ¿Para qué? ¿Por qué lo intentamos, hermanos? ¿Por qué perseveramos en el evangelio, hermano Juan? ¿Por qué perseveramos en el evangelio? Porque sabemos que existe una corona de la vida, ¿no es así, hermano Carlos? Amén, así es. Porque sabemos que existe algo más allá, hermanos. Porque sabemos que hay una esperanza, hermanos. Viva. Entonces, eso es de mucho valor. Yo me impresioné, hermanos, cuando las niñas pasaron aquí enfrente, hermanos. Son niñas. Y con qué valor vienen, cantaron la alabanza y con qué valor dijeron lo que habían. La vida de Daniel.
Eso es valor, hermanos. Esos no se amilanaron, no se detuvieron ante la mirada aterradora de todos nosotros. Porque créanme con ustedes, estamos aquí y nos miran todos, hermanos. No se crean, nosotros también nos llegamos también a sentir ese poquito de miedo. Y nuestras hermanitas se pararon aquí. ¡Qué valor, hermanos! Y ese es el valor que nuestro Señor Jesucristo quiere. Ese es el valor que en el Evangelio se reclama. El cristiano, hermanos, no puede echarse el lujo de ser cobarde, hermanos. Pero el miedo tiene trampas, hermanos. El miedo tiene trampas. Alguien, por favor, que me lea Deuteronomios. Veamos la trampa del miedo, hermanos. Hermanos, si alguno tiene una pregunta, algún comentario, me lo puede hacer, hermanos. Alguna pregunta también. Deuteronomios capítulo 8. 20, hermanos, por favor. Capítulo 20. Veamos la trampa del miedo, hermanos, y por qué nosotros tenemos que ser valientes. Una generación valiente, hermanos. Deuteronomios 20, capítulo, versículo, ¿qué les dije, hermanos? 1. 8. 8 dice, hermano. ¿Sí, hermano? Y tomarán los oficiales y a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es ese hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no apogue el corazón de sus hermanos como su corazón. Bien, hermanos, esa es la trampa del miedo. ¿Por qué? Porque ellos decían que cuando llegaran, hermanos, los oficiales se paraban y dijeran que si había un hombre que tuviera miedo, hermanos, ¿qué tenía que hacer? Volverse a su casa. Porque estando en la batalla no se podía echar el lujo de echarse para atrás. Porque él iba, hermanos, a transmitirle el miedo al compañero que estaba a la par. Y esa es precisamente por qué el Señor nos dice a nosotros, hermanos. ¿Ustedes creen que están por casualidad, están aquí, hermanos? No. Hermano Edwin, ¿usted cree que por casualidad está aquí? Dios nos trajo, hermano. Exacto, porque el hermano Edwin vio en él algo, el Señor. El hermano joven, el Señor vio algo en él. Nuestra hermana Juve, el Señor vio la valentía que tenemos, hermanos. Esa sagacidad, ese avance que tenemos nosotros. Y nuestros hermanos que se están acercando al Evangelio, hermanos, no crean que están de por gusto aquí. Los hermanos que se están acercando a la iglesia, hermanos, no es de por gusto. Es porque nuestro Señor ha hecho su elección. Es porque no se van a acobardar, hermanos. Nosotros aquí no podemos tener miedo. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿A quién se le conoce como el león de la tribu de Judá, hermanos? Jesucristo. Pero ¿por qué un león, hermanos? Si el leopardo es el animal más rápido. El elefante, hermanos, es el animal más fuerte que existe. El más inteligente es el mono, hermanos. ¿Por qué al Señor se le dice león? Porque el león no conoce el miedo, hermanos. El león no tiene miedo. Aun cuando sabe que no puede derribar una jirafa de 7 metros, hermanos. Él aún así se arriesga. Se tira, hermanos, y prueba a tirarla. Porque no conoce el miedo, aun cuando sabe que su adversario es 3 veces o 4 veces más grande que él, hermanos. Él intenta. A nuestro Señor se le conoce como un hombre humilde, un hombre bondadoso, un hombre noble, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, pero no se le conoció como un hombre miedoso. Aun cuando estaba en la muerte, ¿qué dijo, hermano Christopher? Hermano Job, ¿qué dijo cuando estaba en la cruz, hermano? Cuando estaba muriendo. Dijo, perdónanos Porque no sabe lo que hace. Aún ahí, hermanos, nuestro Señor sintió amargura. Nuestro Señor sintió tristeza, pero no sintió miedo. Y esta es la lección que nuestro Señor nos da a nosotros, de no acobardarnos ante el enemigo, hermanos. No importa la adversidad que venga entre nosotros, ese combate que hay en nuestra mente, si lo intentamos o no, hermanos, pensámoslo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿qué decía el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses 4:13, hermanos?
todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece, hermanos. El apóstol Pablo era como el Señor Jesucristo. Veamos qué dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Veamos el consejo del apóstol Pablo, hermanos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí está, muy bien. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, sed imitadores de mí, dice, como yo de Cristo, hermanos. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos del apóstol Pablo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando le dijo que no subiera para que lo crucificaran, hermanos? Exacto. Apártate de mí, Satanás, le dice, porque me eres estorbo. ¿Quién le pone el miedo del ser humano, hermanos? Es el enemigo. El enemigo es el que le dice a la gente que no intente ser cristiano. El enemigo es el que le pone a la gente, hermanos, que no sirvamos a nuestro Dios. El enemigo es el que se aprovecha de nosotros. Y no se crea que se va a aparecer ahí enfrente y decirle, no, hermanos, ¿a quién usó el enemigo ahí, hermanos? A Pedro. Puede ser que nuestra familia diga, ¿para qué vas a esa iglesia? ¿Para qué van? Ay, hermanos, nosotros, el cristiano, hermanos, no podemos darnos el lujo de ser miedosos, hermanos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué decía el apóstol Pablo cuando iba a subir a Jerusalén, hermanos, para ser azotado? ¿Para qué me entristecéis así de esa manera? Dice, ¿acaso no saben? Dice que estoy dispuesto hasta dar mi propia vida por el evangelio, hermanos. Amén. ¿Qué era eso, hermanos? Era valor. Y nuestro Señor, hermanos, quiere que nosotros también seamos así. No dale miedo al compañero que está a la par, a nuestro hermano, sino darnos, hermanos, el valor para poder servir al Señor. Amén. Eso es el mensaje de nuestros hermanos que están empezando en el evangelio, hermanos. Los que tomaron la decisión de reconocer a nuestro Señor como su Salvador. Y eso es, hermanos, que no tengamos miedo, porque nuestro Señor nos demostró que todo se puede hacer. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿por qué nuestro Dios no quiere que tengamos miedo, hermanos? Veamos. Mateo, veamos en Mateo, hermanos. Vamos a ir así rapidito, hermanos, porque las 2 horas que me dieron creo que no me van a alcanzar, hermanos. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 12, hermanos. ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí, hermano Josué? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa versión así lo dice, hermano. La Vulgata dice que son los valientes los que lo arrebatan. Hermanos, son aquellos que dijeron no. Son aquellas personas dijeron, hermanos, no quiero decirle que sí a este mundo. Son aquellos que dijeron, no quiero decirle que sí, hermanos, a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque nosotros sabemos, hermanos, que existe un reino más allá. Esos son los valientes, hermanos. Son aquellos que se atrevieron a cuestionar el camino que llevaron. Porque ¿sabían ustedes que eso es el valor, hermanos? El valor es aquello de que nosotros tenemos que pensar en qué estamos viviendo y cómo estamos viviendo. Ese es el valor, hermanos. De que reconozcamos, hermanos, que el camino que llevamos no es el correcto. Yo citaba, la vez pasada citaba el Jeremías 6:16. ¿Y qué dice, hermano Carlos? Así dijo Jehová, parados en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas todos dijeron, no andaremos. No andaremos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente miedosa, hermanos. En el evangelio, hermanos, solo habemos gente de valor. Por eso es que dice aquí que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y son los valientes, dice, aquellos que dijeron, no quiero decirle que sí a este mundo. Son aquellos que dijimos, no quiero perseverar, seguir en los afanes de esta tristeza, hermanos. Porque sabemos que este mundo, hermanos, ¿qué ofrece nada más, hermanos?
Vanidad. Vanidad, sí, hermanos. Este mundo no ofrece nada bueno. Muchos de nosotros pensamos que este mundo es bueno, pero no, hermanos. Este mundo solo ofrece lo que no es bueno para nuestra vida. Ojalá que dice el apóstol. Y nosotros, así es, hermanos. Pero es que dice, paraos en los caminos. Y dice, hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Para todos aquellos hermanos que nosotros dijimos, nos detuvimos y pensamos en lo que queríamos para nuestra vida. ¿Quién quiere una familia próspera en su vida, hermanos? Amén. ¿Quién quiere una vida buena aquí en la tierra, hermanos? Seamos valientes. No nos amilanemos ante la sociedad que nos rodea, porque la sociedad, hermanos, nos pone presión. ¿Cuántos de ustedes han visto eso, hermanos? ¿Nunca ustedes han experimentado que digan, comete solo un chicharroncito, hombre, y ya? Todo, no, nadie te lo va a ver, nadie lo va a saber. Nosotros tenemos que decir con esa valentía, hermanos, decir, no lo voy a hacer, no lo quiero. No porque el hermano me vaya a ver, porque el hermano Edwin, ¿quién me va a ver hasta donde estoy yo? Sino que ¿quién me va a ver, hermano Juan? Dios, el Señor. Y la conciencia. Y nuestro Señor, ahí está el deber, hermano, ese es el deber. Cuando nosotros decimos, yo ¿por qué no celebro cumpleaños? ¿Por qué no celebro navidades? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago aquello? Decir nosotros, yo no lo voy a hacer porque a mi Dios no le agrada. Pero eso es valentía, hermanos. Eso es valentía. Por eso es que dice aquí que son los valientes los que lo arrebatan. Son aquellos, hermanos, que decidimos dejar los afanes de esta vida. Son aquellos que cuestionamos, hermanos, lo que pensamos. Porque sabían ustedes, hermanos, nosotros tenemos que hacer todos los días, hermanos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que cuestionar todos los días, hermanos? Lo que vamos a hacer durante el día. Porque sabemos que el compañero que está ahí, hermanos, nos va a decir, no, hombre, hacelo, ¿para qué? Hace esto, hace aquello. Sigamos leyendo, hermanos. Lucas, capítulo 12. Lucas 12. ¿Alguien que lo tenga, hermanos? ¿Qué versículo les dije? No lo ha dicho. 12:32, hermanos, por favor. Ya sé, no temáis, manada. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así es, bien, hermanos, ve la bienaventuranza de estar aquí, hermanos, porque aunque seamos pocos, ¿qué nos dice el Señor? No temáis, manada pequeña. Aunque seamos pocos, hermanos, no tenemos que tener miedo, no tenemos que amilanarnos, porque el Señor le ha placido. ¿Qué dice, hermanos? Darnos el reino. ¿Y cuál es ese, hermanos? El evangelio de nuestro Dios. ¿Cuál es el reino que tenemos ahora nosotros, hermanos? Es proclamar la buena nueva. Por eso es que Él dice, no temáis, que no temamos, que no tengamos miedo, hermanos. Porque el pusilánime, el que es de doble, ¿cómo se le dice eso, hermano Job? Doble ánimo, esa es la palabra correcta. El que es de doblado ánimo, hermanos, no prospera en el evangelio de nuestro Dios. Nosotros podemos ser pocos, hermanos, pero pocos como, hermanos, valientes, hermanos, valientes, que no nos vamos a cobardar con nada en este mundo, porque la vida del cristiano será fácil, hermanos. La vida del cristiano No es fácil, pero no es imposible, porque nuestro Señor está con nosotros. Nuestro Dios nos respalda. Como dice aquel dicho, hermanos, ¿quién tiene miedo? Con un palo en la mano, dice. También nosotros, hermanos, digamos, ¿quién tiene miedo? Con la escritura en la mano. ¿Quién tiene miedo, hermanos? Con la palabra del Señor en nuestra mente. Porque cuando vamos a ir a hablar, ¿qué vamos a hablar, hermanos? La palabra de nuestro Señor. Cuando nosotros venimos y hacemos nuestros los salmos, aquellos salmos de la bienaventuranza, hermanos. Cuando hacemos nuestros nosotros, cuando el Señor levantó a Job donde estaba. Cuando nosotros hacemos nuestro, cuando el apóstol Pedro, el Señor lo sacó de la cárcel, hermanos. ¿Es acaso no es bienaventuranza eso, hermanos? Pero hagamos lo nuestro. Que la palabra del Señor habite en nuestra mente. Porque esa es la seguridad que vamos a tener
a la hora que nosotros hablemos la palabra de nuestro Señor. Meditemos en ella, orémosle al Señor. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes le oran a nuestro Dios, hermanos? Amén. Levanten la mano quienes le oran a nuestro Dios. Orémosle a nuestro Dios, hermano. Digámosle a nuestro, con pocas palabras. ¿Será que hay que necesitar muchas palabras, hermano, para orar al Señor? No. ¿Cuál es la oración más grande que existió, hermano Job, que se registra en la Biblia? Orar sin cesar. No, hermanos, es la que Pedro le dijo al Señor. Señor, ¿qué le dijo? Sálvame. ¿Eso es una oración o no es una oración, hermanos? Eso es una oración. Solo le dijo, Señor, sálvame, le dijo. ¿Y qué hizo el Señor? Hombre de poca fe, lo regañó, hermanos, pero le tendió la mano para que no se muriera. Nosotros, hermanos, ¿cuánto hemos sentido que nos hundimos en un problema, hermanos? ¿Cuánto, hermanos, como dijo el hermano, esa es la mejor palabra, en un vaso de agua? Decimos nosotros, no sé si voy a poder salir este mes. No sé si me va a alcanzar este mes. Pero nuestro Señor, cuando le oramos, nuestro Dios nos va a dar, hermanos, ese valor que necesitamos. Así que la invitación el consejo es que leamos la palabra del Señor. Ahora veamos, hermanos, a qué le teme el ser humano. ¿Y qué nos podemos llegar a temer nosotros, hermanos? Veamos, busquen Lamentaciones. Busquemos el libro de Lamentaciones, hermanos. Está adelantito de Jeremías, porque Jeremías lo escribió. Lamentaciones. Vamos a ver el tiempo que lo encuentren, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 3. Versículo 8. Versículo 3, hermanos. 3. Capítulo 3, versículo 40. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Eso es, hermanos. A eso es lo que el ser humano le teme, hermanos. Lo que el ser humano le teme en esta vida, al que le tiene miedo el ser humano, hermanos, es escudriñar, ¿qué dice? Sus caminos. Es difícil, hermanos, que nosotros digamos a una persona, medite en lo que usted está haciendo. ¿Qué es examinar los caminos? Es que nos vamos a detener en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, y vamos a compararlo con ¿qué, hermanos? Con lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que cuesta, hermanos. Cuesta que nosotros detengamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, y ver, hermanos, y lo comparemos como lo que la palabra del Señor dice. Cuesta, hermanos. Y eso que el ser humano le tiene miedo. El ser humano no quiere, hermano, no quiere. El ser humano no quiere examinar su manera de pensar. No quiere examinar su manera de actuar. ¿Por qué? ¿Por qué es, hermanos? Porque tiene miedo de que esté equivocado. Porque el ser humano tiene miedo, hermanos, que encuentre algo que no está bien en su vida. Cuando nosotros detuvimos, me imagino que todos los que estamos aquí, los que ya hicimos el pacto y los que ya reconocimos al Señor como nuestro Salvador, nos tuvimos que detener un momento en nuestra vida y pensar, ¿será que lo que estoy haciendo está correcto? Y si no lo hemos hecho, hagámoslo, hermanos. ¿Será que lo que voy a decir, lo que estoy pensando y lo que estoy actuando, hermanos, es conforme la palabra del Señor quiere? Eso es lo que el ser humano le tiene miedo, porque puede estar equivocado. Puede que esté equivocado, y el ser humano cuando está en el mundo, hermanos, está totalmente equivocado. ¿Cuánto tiempo le queda? Entonces, la invitación es esa, hermanos. Necesitamos nosotros examinarnos nosotros mismos, examinarnos a lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo sé que hacer el pacto con mi Dios me va a traer vida buena, hermanos, ¿qué tengo que hacer, hermano Juanjo? Hacer el pacto. ¿Y qué es hacer el pacto? Bautizarme. Ese es el pacto. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, nosotros antes de hacer el pacto éramos hijos que no somos legítimos. Pero ya hecho el pacto, ¿qué somos, hermanos? Hijos herederos. Hijos legítimos, herederos de las promesas de nuestro Dios. Y digámoslo, hermanos, y creámoslo así, como está escrito. No como yo lo digo, sino como está escrito en la Biblia. Porque así lo dice, que somos coherederos de ¿quién, hermanos? De Cristo. Cristo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, ansiar para nuestra vida. Porque nuestro Dios está aquí. Todos nosotros decimos, somos hijos de Dios. ¿No ustedes han oído decir del mundo en eso, hermanos? Los del mundo dicen, somos hijos de Dios. ¿No es así? Así dice, somos hijos. ¿Y será cierto eso, hermanos? No. Falta que actuar. No, hermano, no todos, hermanos, son hijos de Dios. Hijos de Dios solamente son los que han hecho el pacto con Él. Son los aquellos que dijeron, no quiero seguir este mundo, hermanos. Como dije al principio, no me da la gana de decirle que sí a esta actualidad. Aquellos que dijimos, que nos preguntaron por qué, porque no quiero y no participo de esta sociedad, porque no me da la gana, porque no quiero, hermano. Nosotros tuvimos que hacer ese examen, como aquí dice, examinado, escudriñemos nuestros caminos. Entonces, esa es lo que el Señor nos llama. Y esa es la valentía que nosotros tenemos que tener. Los que no han hecho el pacto, hermanos, con nuestro Dios, seamos valientes y hagámoslo, hermanos. ¿Qué va a hacer? Decir, es que el hermano dijo que hay que hacer el pacto y ya no voy a pecar. ¿Será cierto eso, hermano? No, son mentiras, hermanos. Tenemos que mentalizarnos que el pacto solo nos acerca a nuestro Dios. Y vamos a heredar sus promesas, que Él va a estar con nosotros. Busquemos 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Veamos a qué más le teme el ser humano o el cristiano. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, hermanos. Dice. 2 Corintios. Sí, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. ¿Alguno que lo quiera leer? Examinaos a vosotros mismos. ¿Estáis en la fe? Podamos a vosotros mismos. O no escondéis vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, hermanos, eso es lo que nos queda. Esa es la valentía, hermanos. La valentía es que ¿qué dice? ¿Qué versículo dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en qué, hermanos? En la fe. La fe. Porque nosotros tenemos que primero tener fe, hermanos, para poder agradar ¿a quién? A Dios. A nuestro Dios. Amén. Y hermanos, la muestra de que estamos en fe, hermanos, es haciendo el pacto con nuestro Dios. La muestra de esa valentía que nuestro Señor quiere, hermanos. ¿Cómo fue la palabra que les dije al principio, hermanos? Amilanarnos, que no nos amilanamos delante del mundo. ¿Usted no quiere amilanarse delante del mundo, hermanos? ¿No quiere afligirse? ¿No quiere amedrentarse? Haga el pacto con nuestro Dios. Reafirmémonos. Como aquí dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Eso es un acto de valentía, hermanos. Eso solo los valientes lo arrebatan, lo hacen. Esos valientes que queremos arrebatar el reino de los cielos, hermanos, esos son los valientes que nos vamos a examinar nosotros mismos. Y busquemos el último, hermanos, el último versículo. Hechos, capítulo 18. Y con esto vamos a terminar, hermanos. La invitación es esa, hermanos. Hechos, capítulo 18. Voy a leer el versículo 9, hermanos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Que no temamos. Ese fue el consejo que el Señor le dio a Pablo en una visión. Y dice el número 10. Porque, ¿qué dice, hermanos? Porque yo estoy contigo, dice, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo, que dice, en esta ciudad, hermanos. ¿Quién está con nosotros, hermanos? Nuestro Dios. Esas palabras no fueron solo para Pablo. Allá se las dijo a Pablo, hermanos. Pero ahora se lo dice a nuestro hermano Medo, a nuestro hermano Amner, a nuestro hermano Carla, todos los que estamos aquí, hermanos. El Señor dice: yo estoy, ¿qué dice? Contigo.
¿Quién nos va a respaldar a la hora que hablemos del Evangelio, hermanos? Nuestro Dios. ¿Quién nos va a respaldar a la hora que queramos hacer el pacto con nuestro Dios, hermanos? Nuestro Señor. ¿Quién nos va a acompañar durante nuestra vida cristiana? Nuestro Dios. Busquémosle al Señor, hermanos. Como yo les decía al principio, ¿quién dice miedo? Con un garrote, hermanos. Con una espada, hermanos, en la mano. ¿Quién tiene miedo con la Biblia en la mano, hermano? Ay, ahora ya tiene miedo. Ya a ver, hermanos, celular, ¿quién tiene miedo con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo? Yo me imagino que nadie, hermanos. Entonces la invitación es esa, de que nuestras palabras van a ser respaldadas por nuestro Señor. No temamos, hermanos, porque Dios está con nosotros. Que Dios añada bendición a su palabra, hermanos, y paz.